Hola a todos. Hoy vamos a ver la materia de química física. Vamos a continuar con la guía que veníamos trabajando. Nos queda el tema de separación de mezclas, que eso lo vamos a dejar para que ustedes apliquen lo que ya hemos visto en la teoría, cómo se aplica, está explicado en la guía y queda a ustedes releerlo. Vamos a hacer esto para ya la segunda etapa empezar a conocer un poquito más de la química y no tanto de física que veníamos hablando hasta ahora. Bien. Estructura de la materia. Vamos a empezar por lo más básico, de lo más pequeño a lo más grande. ¿Sí? Estructura de la materia. Primero, antes que nada, vamos a repasar algunos conceptos que ustedes ya deberían saber, pero bueno, nunca viene mal refrescarlo. Bien, átomo es la partícula más pequeña característica de un elemento. ¿Sí? Los elementos son de la tabla periódica: el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el hierro. Bueno, ¿cuáles son las partículas subatómicas? Bueno, tenemos el protón, el neutrón y el electrón. El protón son las que tienen cargas positivas. ¿Sí? Ese es el protón. El neutrón son las partículas que tienen carga eléctrica que no tienen. Los neutrones no tienen carga eléctrica, ¿sí? Y los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Entonces, protones positivos, electrones negativos y neutrones no tienen carga eléctrica. Molécula es la partícula más pequeña de una sustancia dada. O sea, no hablamos de un elemento, hablamos de una sustancia. ¿Bien? De una sustancia dada que sea neutra, capaz de existir independientemente y que conserva sus propiedades químicas. Se componen de átomos unidos químicamente de acuerdo con su valencia. Pueden ser diatómicas o poliatómicas. Bien, se representan en fórmulas químicas. Elemento es la sustancia básica que no se descompone en sustancias más simples por métodos químicos ordinarios. Son 115 elementos, 92 naturales y el resto artificial. La mayoría son sólidos, 5 son líquidos en condiciones ambientales y 12 son gaseosos. Son abundantes, otros no tanto, algunos son raros, radioactivos y algunos se sintetizan en el laboratorio. Un ion es un átomo con una carga eléctrica que se forma por la ganancia o la pérdida de los electrones. Se clasifican en dos tipos, cationes y aniones. Los cationes son iones con carga positiva. Justamente se forman al perder un electrón que tiene la carga negativa, entonces se forma el cation. Y el anión son con carga negativa, se forman por ganar electrones. Ese átomo, ¿bien? Luego tenemos los compuestos. Un compuesto es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Los compuestos solo se pueden separar en sus componentes puros. Elementos por medios químicos. O sea, se pueden separar en sus componentes puros, en los elementos que forman ese compuesto, por reacciones químicas. ¿Bien? Isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, pero difieren en su número de neutrones. Por lo tanto, estos elementos difieren en su número de masa. ¿Sí? En este punto es interesante recordar que si dos átomos tienen distinto número de protones, son dos átomos distintos. Mientras que si tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones, son el mismo elemento. ¿Bien? Los diferentes elementos de los isótopos no son estables y se presentan naturales en la misma proporción. Por ejemplo, el hidrógeno 1 sería, o sea, 1H1 significa el hidrógeno que tiene un protón y un neutrón. Bien. Ligero o normal, el 1H2, el hidrógeno pesado, o el deuterio, que es el 1H3, que tiene 3 neutrones, ¿bien? O 2 neutrones. Fíjense que sigue siendo hidrógeno el compuesto, ¿bien? El elemento, perdón, me equivoqué, me estaba distraído, ¿sí?
El elemento sigue siendo hidrógeno y tiene distinta cantidad de neutrones. Entonces, esos son isótopos de hidrógeno. El H1, el H2 y el H3. ¿Bien? Características de las partículas. Esto a modo de repaso. Si tienen dudas o no recuerdan esto, me pueden preguntar y yo les mando más información. ¿Bien? Pero en teoría ustedes ya deberían saber estos conceptos. Características de las partículas subatómicas. Muy bien. Tenemos el número atómico, número másico y masa atómica. Bien. ¿El número atómico qué es? Es el número de protones que hay en el núcleo atómico. Determina la identidad del átomo. Y es lo que he dicho yo. El número de protones es lo que determina la identidad del átomo. ¿Sí? Para que un átomo deje de ser un átomo y pase a ser otro átomo, tiene que cambiar la cantidad de protones que posee. Esa es la diferencia entre un átomo y otro, que eso hace que tengan distintas propiedades, ya sea visuales, físicas o químicas. Bien. Entonces, la identidad del átomo viene definida por el protón. Bien. Entonces, el número atómico es el número de protones que hay en el núcleo atómico. Determina la identidad del átomo. Z, número atómico, donde Z es igual al número de átomos y P el número de protones. Bien. Número de masa es el número de protones y neutrones que hay en el núcleo atómico. Se calcula a partir del peso atómico del elemento A más el número atómico más N, donde A es el número de la masa, P el número de protones y N el número de neutrones. Recuerden que el mismo átomo puede tener distintas cantidades de neutrones y hay una proporcionalidad natural de la cantidad de neutrones de los isótopos distintos, que son los isótopos distintos a neutrones. ¿Se entiende eso? Recuerden que si cambia la cantidad de neutrones, tenemos distintos isótopos. Bien. Y la masa atómica es la suma porcentual de la masa de los isótopos de una muestra de átomos del mismo elemento. Su unidad es la UMA, unidad de masa atómica. La masa del isótopo de carbono 12 es 12 UMA. Y la masa se expresa con relación a esta y se mide en UMA. Eso es masa atómica. Principalmente trabajo con masa atómica y número atómico. Bien. Ok, modelos atómicos. Para elaborar esta teoría atómica, acá vamos a empezar de los primeros postulados a los últimos postulados o actuales modelos atómicos con los que se trabaja, o se estudia, o se entiende mejor, o se explica muchas de las propiedades de la química. Bien, modelos atómicos. Para elaborar esta teoría atómica, Dalton, el primero, consideró la propiedad general de la materia, la masa, es decir, el átomo está caracterizado por su masa. La teoría de Dalton ha pasado por varias modificaciones y algunas postulaciones han sido descartadas. Sin embargo, aún representa la piedra angular de la química moderna, postulado de la teoría atómica de Dalton. Toda la materia se compone de partículas diminutas, llamadas átomos, que son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos del mismo elemento son iguales en tamaño y masa, y los átomos de diferentes elementos representan tamaño y masa distintas. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Los átomos se combinan en relación numérica simple, bien definida, ley de las proporciones definidas. Y los átomos de dos elementos pueden combinarse en diferentes relaciones. Luego vino, bueno, esos son los principios del modelo atómico de Dalton, hemos dicho. Bien. Modelo atómico de Thomson. Thomson sometió a la acción de un campo magnético rayos catódicos, logrando establecer la relación entre la carga y la masa del electrón, por lo que este científico es considerado como el descubridor del electrón como partícula. Propuso un modelo en el que determina que el átomo está constituido de electrones y protones, en el cual la carga positiva semeja a un budín de pasas, la cual contenía distribuidas sus respectivas cargas negativas. Además de que todos los átomos son neutros, ya que tienen la misma cantidad de electrones y protones. El modelo atómico de Rutherford, en 1899, pensemos en esa fecha, ¿no es cierto?, demostró que las sustancias radiactivas producen tres tipos de emanaciones, a las que llamamos rayos alfa, beta y gamma. Con base en sus observaciones, Rutherford propuso un modelo en el que el átomo tenía una parte central o núcleo con carga eléctrica positiva y en el que se concentraba toda la masa atómica.
Estableció además que los electrones giraban alrededor del núcleo de distancias variables y que describían órbitas concéntricas semejantes a un pequeño sistema solar. El típico dibujo que nosotros conocemos de un átomo, ¿sí? El núcleo está formado por protones y neutrones y los electrones giran. Y luego, el que me explica casi todo es el modelo atómico de Bohr. Bohr estableció que los electrones giraban alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares que le vamos a llamar niveles de energía, que se encontraban a diferentes distancias del mismo. Designo al nivel más próximo al núcleo como K o 1, al segundo L o 2, y así sucesivamente hasta llegar al nivel Q o 7. Postuló además que cuando un electrón se desplaza de una órbita, cuando un electrón se desplaza en su órbita, no emite radiaciones, por lo que su energía no disminuye y no es atraído por el núcleo. Pero que si un proceso cualquiera se le suministra energía en forma de luz o electricidad, el electrón la absorbe en cantidades suficientes y brinca o se excita a otra órbita de mayor energía. En tales condiciones se dice que el electrón está excitado, recibió energía. Cuando el electrón regresa a su nivel energético, emite en forma de energía luminosa, o sea, un fotón, la energía que recibió. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nosotros vemos. Está en nivel 1, 2, está el núcleo, con los protones neutros, nivel 1, 2 y 3. Si un electrón pasa del nivel 1 al 2 y luego se deja aplicar esa energía y vuelve a su estado basal, que es del nivel 2 al 1, libera un fotón de energía que equivale a la energía entre el nivel 1 y el nivel 2. ¿Sí? Ok. El modelo atómico actual, este sirve para explicar muchos conceptos del de Bohr, el que más se utiliza, el que más se grafica, el que más... Pero la físico-química, bien, ya trabaja con modelos más modernos, como el modelo actual, que es el modelo desarrollado por Schrödinger, en el que describe el comportamiento del electrón en función de su característica ondulatoria. La teoría moderna supone que el núcleo del átomo está rodeado por una nube tenue de electrones, o sea, de probabilidades de encontrar electrones, que retiene el concepto de niveles estacionarios de energía, pero a diferencia del modelo de Bohr, no le atribuye al electrón trayectorias definidas, sino que describe su localización en términos de probabilidades de encontrar el electrón en una nube de probabilidades. ¿Sí? De acuerdo con Schrödinger, la posición probable de un electrón está determinada por 4 parámetros llamados cuánticos, los cuales tienen valores dependientes entre sí. Bien, acá tenemos, bueno, tenemos el nivel S, ¿sí? Que es como una esfera, y realmente una esfera donde está la probabilidad de encontrar electrones en esa esfera. Los niveles P, que es como si fuera el juego del diablo, que era antes con 2 conitos, bueno, exactamente. O sea, tiene esas probabilidades en dónde encontrarse los electrones. ¿Bien? Bueno, luego tenemos los D, los F, bien, que tienen distintas formas, como de chupete o como de una, en todos los ejes juntos. ¿Sí? Acá hay tres posiciones del mismo nivel. ¿Sí? Bueno, por ahora termino este video y ya continuamos con el otro.